¿Está la señal? Muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. Protección Preventiva, Capitán Refugio Murillo Varela, tiene el agrado de darles este tema que vamos a ver en dos fases. El robo de infantes. Nos hemos dado cuenta y hemos dado seguimiento que han venido algunas personalidades, doctores en derecho y gente que maneja los derechos humanos. Gran inquietud sobre este tema. Bien, nosotros lo vamos a ver desde una perspectiva ahora de seguridad. Las gentes que han venido a apoyar y a inquietar sobre este tema son estudiosos de las leyes, así como los derechos humanos. Ahora nosotros, perspectiva de seguridad en este su centro Protección Preventiva Capitán Refugio Murillo, les da la bienvenida e iniciamos. Vamos a ver este tema en dos partes. Lo vamos a ver cómo se da el robo de infante en escuelas, en supermercados, en hospitales, en casas y así como en vía pública. También nos vamos a dar cuenta de qué acciones se han tomado y qué acciones toma la ciudadanía, que al fin y al cabo nuestra idea es culturizarles, que eviten que sus niños se pierdan, los sustraigan, los roben. Las finalidades son muchas. Vamos a dar inicio a este tema. Protección Preventiva, Capitán Refugio Murillo Varela, mediante este taller, hace un llamado a la ciudadanía en general para que eviten el distraerse y no olviden que llevan a un niño, a un menor de edad. Sabemos que la minoría de edad aquí en México es menos de 18 años, aunque los menores más vulnerables son de 13, 14 años hacia abajo. Esta es la etapa vulnerable y es la que aprovechan estos sustractores para llevárselos. Les voy a dar un poco de historia en cuanto a este tema, cuándo se inician los robos de infantes, de qué manera se llevan a cabo y los actuares o actuaciones de las policías en cada tiempo. Bien, entonces se le hace un llamado a la ciudadanía en general para evitar el distraerse y que no olviden llevar a un niño o niña y ese les sea arrebatados. Recordemos que la seguridad somos todos, debemos estar pendientes de los distractores. Protección Preventiva, Capitán Refugio Murillo Varela, al dar este tema se une al gran dolor de las madres que han perdido a sus hijos. Nos solidarizamos con todas ustedes y todos ustedes. El robo de menores de edad se ha incrementado, tanto que las autoridades tienen un arduo trabajo de investigación. Además de estar saturadas y de no tener un personal que le dé seguimiento y no muy bien preparado en el área de investigaciones, Protección Preventiva preocupada y con la visión de mantener un entorno familiar donde el núcleo se encuentre unido y completo, ha elaborado este taller para concientizar principalmente a las mamás, que son las que más contacto tienen con los menores, así como a las abuelas o abuelos, tíos. Este tema del entorno familiar es un poco complicado y delicado, ya que en ocasiones las mamás delegan su responsabilidad hacia las abuelas. ¿Cómo es eso? Bueno, las abuelas, por la edad que tienen, ya carecen de buena visión, tienen falta de motricidad. Incluso adultos o adultos de tercera edad que ya no pueden tener muy buena memoria en cuanto a una declaración, son las que se vuelven más vulnerables al tener bajo su resguardo a un menor de edad. Y cuando les son sustraídos es muy difícil que puedan dar una reseña real de quién fue el que les sustrajo, les arrebató al menor de edad. ¿Qué tiene que pasar? Atención a este tema. ¿Qué tiene que pasar para que no descuiden a sus hijos? Toman el celular,
y van chateando y el niño por la parte de atrás. Van caminando y el niño ya fastidiado se voltea. Es el momento que aprovechan quien se los lleva, quien se los hurta. Entonces, ponemos de manera drástica, ¿qué tiene que pasar? Que pierdan a un hijo, que pierdan a una niña. Estamos hablando que la edad vulnerable fluctúa de 14 años hacia abajo. Alguien que tiene 15, 16, 18 años, ya es un poco más difícil. Ellos por su medio lo hacen, pero quienes son más vulnerables son de 14 años hacia abajo. Un gran distractor es el celular, lo que acabo de hacer como ejemplo. Pues mientras él o la mamá están mandando mensajes, viendo videos, fotografías, el niño se encuentra en total descuido y abandono. Y por ende, vulnerable. ¿Qué es vulnerable? Está expuesto a todo lo que pueda pasar, bien sea por factores de la sociedad, bien sea por automóvil, por eventos de clima, está totalmente vulnerable, pero más vulnerable ante alguna persona que se dedique al hurto de niños. Debemos enseñar a los niños a no dar información de quién se encuentra en casa. Atención nomás. Es muy común que lleguen de algunas empresas, de algunas compañías, tu mamá no está. Sale el niño y abre la puerta. Cuidado con ese tema. El niño no debe abrir puertas, no debe contestar teléfonos, no debe dar información de quién se encuentra en casa. Si el papá, la mamá, si se fueron, así vayan a la esquina, hay que preparar a los niños a no dar ese tipo de informaciones. No deben abrir la puerta, no contestar el teléfono, escuchen timbre, que tocan, no se deben asomar. El papá y la mamá deben tener llave para poder abrir y recomendarle al niño, prepararlo. No digas que no estamos, no contestes el teléfono a extraños. El robo de un niño o niña y lo que causa a quienes lo padecen. Bien, los primeros que se ven involucrados en este hecho y a quien mayor dolor les causa, pues es a los padres y a todo el entorno familiar, principalmente a la mamá. Si el robo fue en centro comercial, lo vamos a ver. Si fue en la escuela, en un hospital, en la vía pública. Pero, ¿quién realmente es el culpable de que se hayan llevado al niño, que se haya extraviado, lo hayan sustraído? ¿Quién será el culpable realmente? Nosotros mismos damos señales. Y si digo en la diapositiva anterior, ¿quién será el culpable? Nosotros mismos de alguna manera preparamos al niño o a la niña para que den datos, den informes. ¿Quién será realmente el culpable? En el carro nosotros, conduciendo, ponemos una calcomanía de un niño y una niña tomados de la mano, lo que indica que es un vehículo familiar y que en ese vehículo van niños, bien sea dirección a la escuela, a un súper, pero el vehículo siempre trae la foto, papá, mamá, un menor, dos menores. Un vehículo familiar con calcomanías de niños. Estamos dando señales. Este taller se está enfocando a que evitemos hacer o a llevar a cabo este tipo de conductas que solamente preparan a los que van a sustraer o se dedican al robo de niños. En la escuela es muy común ver a niños sentados fuera de su escuela. En algunas ciudades, por ejemplo, la Ciudad de México, tienen la consigna e indicación los policías de que si ven a un niño solo fuera de la escuela, sentado con su mochila o uniformado, lo suben a la unidad y esperan que lleguen los padres y en algunos casos, si se encuentra cerca del domicilio, los mismos patrulleros lo llevan a su casa. Aquí no se ha dado este hecho. Las autoridades no han tomado en cuenta que un menor fuera de la escuela en espera de sus padres es totalmente vulnerable. Niños de primero, segundo, tercer año esperando a sus papás fuera de la escuela sentados en la banqueta. ¿Qué hacemos en la casa cuando tenemos
en nuestra computadora o el teléfono y estamos metidos al internet. Mi niño y yo tenemos fiesta hoy. Como su papá ya no está con nosotros, nada más él y yo estaremos en casa. Estamos dando una señal, ¿verdad? Subimos fotos en redes sociales de los menores de edad y damos datos como el de hoy cumple 3 añitos. Él y yo festejaremos solos en casa. Y ponen la foto del pastel, ponen la foto de la recámara del niño, ponen la foto de sus juguetes, la mamá y el niño tomando selfies, dando indicación de que se encuentran solos. Atención con estos hechos. No preparemos a estas personas y no nos pongamos en riesgo. ¿Sí? Vamos a retomar un poquito de historia y desde cuándo en México se llevan este tipo de eventos. Esas son algunas diapositivas donde manejan que debemos tener asegurados a los hijos, a los menores de edad. Si se dice que un niño está siendo sustraído a alguien que no conoce, lo jala, le invita a una paleta, le compra un juguete, el niño ya debe estar preparado y alertado. Tiene que gritar, tiene que negarse a salir o a caminar con esa persona. Este tipo de diapositivas han sido tiradas a la opinión pública, se han manejado en varias redes sociales, se han manejado en muchos periódicos, en libros, en folletos, donde el niño tiene que hacer berrinche cuando alguien que no es de su confianza, de su familia, le quiere tomar la mano y lo quiere jalar. El niño tiene que gritar, hacer berrinche, pedir apoyo de la policía, gritar a quien se encuentre cerca para que la persona que se lo quiere llevar no lo haga. Un poco de historia sobre la desaparición de niños aquí en México. Era muy común escuchar que decían, va a venir el viejo del costal y te va a llevar. Va a venir el robachicos y te voy a dejar con él o te va a llevar. El viejo del costal y otros robachicos que amenazaban en el pasado. Eso data desde 1900 aquí en México. Mochilazo en el tiempo. Se decía que los metían en un costal. Hoy recordamos cómo la prensa del siglo XX narraba los casos de robo de infantes. En México, cuando las leyendas de robachicos y viejos del costal asustaban a los niños y niñas entre situaciones reales de secuestro o menores de edad en tiendas, mercados y parques. Esas historias, cuando era uno pequeño, pues tenían algún cierto efecto cuando alguno estaba de manera incontrolable gritando, haciendo berrinches, haciendo travesuras. Pero es cierto, así les etiquetaron robachicos o viejos del costal y no eran más que sustractores, aunque era una historia, ¿va? Tenemos documentado que este hecho se dio aquí en México desde 1900, donde el robo de menores ha venido en aumento. De esa fecha a esta actualidad se ha incrementado y ahorita vamos a ver las cifras y con unas técnicas por demás cerebrales. El robo de menores ha venido en aumento y con técnicas que son tan conocidas por todos que ya pasan desapercibidas, no son comunes o nos hemos insensibilizado tanto que si no es de nuestra familia, no es mi menor, no lo apoyo. Por el contrario, grabamos que se lo están llevando, que lo están subiendo a un vehículo. A partir de los 70s y a mediados de 80s el robo de niños tenía varias finalidades. Parejas que no podían procrear y compraban o se robaban a un niño con la finalidad de educarlo bajo ese seno materno, a ese núcleo familiar, adoptarlo como propio. Pero era un niño que se habían robado, que habían pagado a alguien porque lo sustrajera de una colonia, una casa lejos a la suya, para que las investigaciones se quedaran en el olvido. El robo de menor para pasar producto. Bueno, desde la mira de la seguridad estamos dando una reseña de lo que pasaba en los años 70, 80. Era muy común que los padres al viajar con un menor de edad en autobuses, en avión, tomaran al niño en brazos, la cabecita recargada en el hombro
Eso se utilizó como técnica para delinquir, claro. El personal que estaba de seguridad, tanto en autobuses como en aeropuertos, no contaba ni con la preparación adecuada para hacer la revisión de que el niño, documentos, y mucho menos en aeropuertos. No contaban con equipo como el que se tiene ahora. En esta actualidad se checan datos, el niño es pasado a un médico cuando se encuentra dormido, se encuentra en mal estado. En los aeropuertos no permiten esa situación ahora de lo que pasaba en los 70s, 80s. Salían niños de México en brazos de algún adulto hacia vecinos países y no había autoridad que diera seguimiento porque la tecnología todavía estaba un poco en pañales, estaba caminando. Las diferentes corporaciones policíacas no se daban abasto para detener o frenar a los responsables de niños fallecidos, abandonados en carreteras. Eso se daba principalmente en el norte de nuestro país. ¿Qué es lo que pasaba? ¿Por qué amanecían o aparecían niños en cierto estado ya de putrefacción y con otros síntomas que pues a lo mejor por ser un poco drástico el tema no quisiera mencionarlo, pero pues había ausencia de algunos órganos y tirados en las carreteras? Carecían de órganos internos. ¿Qué pasa en los 90s y que era un tema fortísimo para todos? ¿Se reforzaron los cuidados de atención a menores? Sí, pero las cifras seguían en aumento. ¿Por qué a esta fecha se siguen dando estos eventos, pero ahora con una etiqueta de profesionalismo? Platicamos con algún investigador federal y nos dice él que sí es cierto, sí le dan seguimiento a las investigaciones, como lo marca nuestra ley, pero también nos comenta sobre el trabajo que realizan para desmembrar estas bandas delictivas, atención en este tema, y que en algunos casos cuando ya se está listo para el operativo, intervención y detención de los delincuentes y asimismo recuperar a los menores sustraídos, de repente hay una contraorden. Les indican que tienen que ir a otra investigación y tienen que abandonar ese asunto. Sabemos que México es paso de migrantes. Esto lo vimos en el taller anterior, que fue robo de infantes en migrantes. Bien, el tema anterior se trató de que los migrantes eran muy vulnerables. Los menores de edad, pues en el trayecto de Centroamérica, México y al vecino país del norte, pues se perdían. Se ha tomado como etiqueta que los menores ya pasan solos al vecino país del norte y tienen mucho más ventajas por parte de las autoridades que si fueran con un adulto. Van con adulto, lo regresan, tienen otras maneras de trabajarlo. Pero bien, ahora, nosotros sabemos que México es un paso constante de migrantes que vienen de Centroamérica. A esos migrantes, desde que ingresan al país, desde que pasan la frontera sur, ya están siendo observados. Ya muchos de ellos les ofrecen a algunas personas empleo, les dan vivienda, les dan alimento y ropa, pero tienen que hacer o llevar a cabo algunas funciones que la gente que los contrata no estaría dispuesto a hacerlo. Y entre ellos es el robo de infantes. Curiosamente, cuando hay este tipo de situaciones de paso, se incrementan algunos casos de robo, homicidio, desaparición de menores. Varias detenciones que hay desde el sur de nuestro país hacia el norte, en la mayoría se ven involucradas a estas personas que vienen de paso. ¿Por qué? Porque necesitan capitalizarse, necesitan alimento, necesitan cubrir sus primeras necesidades y se involucran. Algunos de ellos ya no continúan en estas caravanas o en este paso o tránsito peatonal desde aquí al vecino país del norte. Se integran con este tipo de grupos. Ahora, todo menor ya tiene incluso una etiqueta de precio. Los menores de edad se estaban manejando, no quisiera decirlo, pero los compran con fines
quirúrgicos, médicos, medicinales. ¿Cómo es eso? Hay menores que requieren algún trasplante de córneas. Eso lo digo con la finalidad de prevención, de prevenir el hecho. Eviten encontrar en alguna carretera, en algún lugar abandonado a un menor sin algún órgano interno, córneas, hígado, riñones. Bien, ¿les ponen precio? Claro que les ponen precio. Gente con mucho dinero y que tiene necesidad en su hijo o hija de un trasplante, pues son declaraciones de algunos detenidos, que esa es la cantidad que les ofrecen por arrebatar de los brazos a la madre, a la abuela, al menor. Los sustraen de los hospitales recién nacidos, los sustraen de los súper, de ahí se los roban de la escuela, lo que hablábamos a un inicio, que un niño sentado en la banqueta con su mochila es totalmente vulnerable. Por eso en la Ciudad de México pasan los patrulleros y lo ven abandonado, que no es el papá o la mamá, lo suben y esperan a que llegue la familia, y cuando ya tardan de más, los mismos oficiales de policía lo llevan a su domicilio. Todo lo reportan, claro. Ya hay que tomar en cuenta que la Ciudad de México tiene más de 6,000 cámaras inteligentes que le dan seguimiento a los vehículos y personas, y más cuando son vías públicas de un tránsito peatonal y vehicular constante. El niño es robado a espaldas de la mamá que va distraída con el celular. Un 70% de robos de menores se ha llevado por el evento distractor del teléfono celular o la tablet. Se recarga la mamá a estar chateando, tomándose selfies, y el niño buscando qué hacer, hablándole a la mamá, y la mamá no le hace caso. Evitemos distraernos con este tipo de situaciones que de verdad después las mamás se ven totalmente afectadas. Acuden a las autoridades. Vamos a manejar qué lapso de tiempo tiene la familia para hacer la denuncia de desaparición de un menor. Se estaba manejando hace unos años que tenían 72 horas, lo que equivalen a 3 días. Pero las autoridades, preocupadas con este hecho y el índice tan alto de robo de menores, nos manejan que desde el momento o la sospecha que el niño fue robado, en ese momento acudan a las autoridades y denuncien la desaparición del menor. Ahora es así. Antes tenían que pasar 3 días. En esos 3 días el niño ya no se encontraba ni en el país o ni en la ciudad donde fue sustraído. Para que pongan atención en el descuido, y no deseamos que pase un hecho de esta naturaleza, sino para que eviten, prevengan el verse involucrados o involucrados en este hecho. Desde el momento que se da la sustracción, desaparición, pueden acudir a las autoridades para que investiguen esa situación. Bien, hablábamos de la historia de robachicos, de los señores del costal. Durante décadas figura el nombre del costal, que sirvió de forma de control de los padres de familia ante estos niños traviesos e inquietos. Esta táctica, según registros en algunos diarios, en algunos periódicos del siglo XX, llegó de Europa, donde les decían a los pequeños para tenerlos quietos que los iban a vender o que alguien se los iba a robar. En el caso específico de nuestro país, varios medios impresos, como El Tiempo, El País, El Pueblo, The Mexican Herald, El Popular, La Patria de México o La Voz de México, exponían el crecimiento de este delito en la capital, mientras documentaban varios testimonios sobre padres y madres que buscaban desesperados a sus hijos a inicios del siglo pasado. Los índices de sustracción eran bajos, no había tanto distractor como lo hay ahora. No se está de acuerdo en que, no queremos decir que no estemos de acuerdo en la tecnología, sí, pero no en el descuido y omisión de los padres hacia los hijos. Entonces, un distractor, como lo manejo, el celular o la tablet cuando vamos con menores a la calle, a un súper. El periódico Popular imprimió, eso viene desde 1900, como se los dije a un inicio, un tiraje titulado Tráfico de carne humana, lo que valían en este tiempo, en 1902. En el que se narra el caso de un individuo que robó a 120 niños.
Su nombre era Enrique Iglesias y declara que él trabajaba por su cuenta y vendía niños por 20 pesos. A un señor de nombre Joaquín Romay, quien a su vez los vendía y los enviaba a Yucatán. Y pagaba a un muchacho 50 pesos al mes para que fuera él quien le acercara a las víctimas. 7 años después, un periodista del mismo diario se preguntaba cuál era la finalidad de estos hombres y mujeres infames que separaban a niños y niñas de sus familias, y recomendaba totalmente y fuertemente a los lectores con hijos no permitir que salieran solos sin supervisión. ¿De dónde nace la cuerda en la cintura del niño? ¿De dónde nace la cuerda en el brazo? Pues por los eventos que se han dado, y para asegurarlos le ponen un tipo resorte en el cinturón para tener un poco más control en ellos. Son algunas tácticas que han ocupado las mamás cuando están ocupadas y tienen al niño con la cuerda, el cordón, una correíta para que si lo jalan, sienta ella o lo tenga controlado y que no se vaya de más. El diario El Pueblo publica en el 18 el caso de un hombre acusado de tratar de secuestrar a María. Esos son casos donde se han detectado, pero vamos a ver el índice, que era tan bajo en comparación a estas fechas. Un hombre acusado de tratar de secuestrar a María Engracia Espinosa, de 9 años de edad. La demanda la hizo su hermano, quien a su vez ratificó los hechos, pues ya eran 2 ocasiones que esto se había tratado de dar. Y este los iba a buscar al colegio. La primera vez logró llevarla con engaños a una casa de donde esta niña logró escapar. La segunda corrió a su casa y el hermano con su hermano para contarle lo sucedido. El acusado fue remitido a la penitenciaría del entonces Distrito Federal, ahora Ciudad de México. Algunos de los casos que se publicaron narraban cómo los pequeños lograban volver a casa, ya fuera porque los encontraba la policía. Claro, al ejercer tanta presión por las investigaciones, los medios de comunicación que en ese tiempo eran impresos, la televisión, el radio, mandando spot, mandando recomendaciones que quien lo viera, esta presión hacía que el delincuente o los delincuentes los echaran a la calle y los abandonaran cerca de su domicilio para que fueran encontrados. Ahí pues la familia los encontraba y los recuperaba. En los 70 se habla también sobre la probable existencia de una banda de robachicos con cómplices. Ahí lo manejaban en alguno. Esto es documentado en un periódico. Que estaba involucrado alguna persona del Instituto de Salud del gobierno, según información obtenida de las madres de los pequeños. Las engañaban con datos clínicos de sus hijos para distraerlas y poder efectuar el robo. Esos robos, cuando se llevan a cabo en clínicas u hospitales, es cuando la mamá todavía se encuentra bajo los efectos de la anestesia. Hay algunos engaños, se han dado eventos donde cambian a los niños por niña. Han salido parejas con un niño que no corresponde al suyo por la nula seguridad y el nulo control que tienen tanto médicos como enfermeras. Cuando hay un niño o niña que ya es pedido, no importa que se encuentre en un hospital. Esta gente se arriesga tanto o son tan profesionales que de ahí mismo lo sustraen. Es más fácil que lo hagan en la vía pública, en centros comerciales, pero ya para que ingresen a un hospital es porque realmente pues es gente profesional. Que van en cámaras, no importa que haya médicos, enfermeras. El hecho es cumplir el cometido, y más si es alguien que ya pagó lo pactado, pues se lo van a llevar, ¿verdad? Otro de los motivos que se pueden leer en las planas de El Universal. Este es un medio de comunicación impreso que circula bien en la Ciudad de México, un diario muy fuerte. Es el que matrimonios, al verse imposibilitados para tener hijos propios, pues se robaban a los niños para poderlos criarlos como suyos.
Tal fue el caso de Carmelo Estrada y José Mateos, que en el 78 se robaron a un niño en el mercado de Tepito. Estuvo alejado de su familia poco tiempo, 4 meses. Otra pareja en el 80 también robó a una niña para criarla como propia y así poder asegurar su matrimonio. Nos vamos dando cuenta que las cifras empiezan a aumentar poco a poco. Ahora, las bandas que se dedican totalmente al robo de niños. De esa época también se reportaban los romanos, una banda dirigida por una mujer joven, 23 años, que operaba en las oficinas del registro civil, escuelas y guarderías, y que había sido responsable de la desaparición de por lo menos 15 infantes, entre ellos 2 y 3 meses de edad, niños muy pequeños. Cuando los integrantes fueron capturados, aceptaron que lo habían hecho para venderlos a familias acaudaladas que no podían tener hijos. Esa práctica se llevaba a cabo en la Ciudad de México y pasó mucho tiempo. Muchas familias que no podían tener por infertilidad, por accidentes, pagaban porque alguien les llevara un niño. Y no era tan drástico como ahora. La misma gente, porque llegaba de otras entidades, por usos y costumbres, pues impactaban, se llevaban al menor de edad, les daban una cantidad y no había tanto problema. Pero el robo de hurto no es lo mismo que usos y costumbres. Lo que hacían anteriormente, venderlos, obtenían un beneficio monetario y se quitaban la responsabilidad del menor. Y ese menor pasaba a manos de familias que tenían recursos económicos. Ahora es diferente. Pero bien, ahora el robo de infantes tiene varias finalidades. El 13 de febrero del 80, también este diario dio a conocer otro caso, cifras muy bajas, en Portales, donde una mujer que no podía tener hijos se robó a una niña en descuido de la madre, la sustrajo en el mercado de Portales. Luego de que hacía 6 años se había separado de su esposo por no poder procrear. El robo fue en contubernio con su entonces novio y con su propia madre para salvar su segundo matrimonio. Pero ya las investigaciones y la presión estaba un poco más fuerte y aquí, un mes después, la víctima se rescata y es combinada a las autoridades la persona que se robó a ese menor. En los periódicos de esos años se hablaba de muchos niños que habían sido secuestrados por temibles robachicos. Había un periódico amarillista, bueno, varios, antecesor de otro que era un amarillista totalmente llamado Alarma, y que circulaba por el barrio, y no había día que no sacara alguna noticia sobre niños robados. Incluso se hablaba que desde hacía unos años el secuestro de una niña, hija de un acaudalado señor que era dueño de varios cines, de varios cines, también le robaron a su niña. Aquí es un tema que a lo mejor muchos conocemos esta ciudad y que nos hemos dado cuenta de ellos, pero lo vemos tan común que no se nos hace extraño. A esos menores sustraídos o robados se los llevan a otras ciudades para explotarlos. ¿Hasta qué grado llega el querer capitalizarse, el querer controlar personas y más querer controlar menores de edad? Tuxtla, Chiapas, San Cristóbal de las Casas es una pintoresca ciudad popular que entre turistas y con una gran población indígena no es inusual ver a niños y adultos vendiendo artesanías locales como esculturas y textiles bordados en sus estrechas calles adoquinadas. Pero pocos visitantes de la ciudad sospechan que algunos niños que venden artesanías han sido robados de sus casas y mantenidos en condiciones deplorables. Bien, esas bandas organizadas que trabajan con niños robados y que los llevan a Tuxtla se han dado la tarea de conseguir o de robarse a niños minusválidos, niños que tienen alguna disfunción motriz, que tienen polio,
Recordemos que andaban con unos metales y muletas en la temporada 70s, 80s, que el polio estaba en su auge aquí en México. No es muy inusual ver este tipo de niños con alguna discapacidad física ofreciendo artesanías en esta ciudad, San Cristóbal. Ahora, pocos visitantes de la ciudad sospechan que algunos niños que venden artesanías habían sido robados de sus casas y mantenidos en condiciones deplorables. Como todos lo sabemos, Chiapas colinda con un río que es la frontera hacia Centroamérica, por el sur del país. Para llegar a Chiapas pasamos por el río Suchiate. Para llegar a Belice, un poquito a la derecha, pasamos por el Hondo. Bueno, para Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, la Fiscalía del Estado dijo en un comunicado que los menores de edad eran obligados a vender artesanías en el centro de la ciudad mediante violencia física y psicológica, y que mostraban desnutrición y condiciones de vida precarias. 3 mujeres han sido detenidas en el caso y podrían enfrentar cargos de tráfico de personas y de trabajos forzados. Los niños, algunos de ellos, fueron entregados a las autoridades de bienestar infantil. Las autoridades mostraban fotografías de algunos de los menores con rostros difuminados por proteger la identidad, y ahora por la transparencia de datos no se puede manejar algunas situaciones como antes, que poníamos la cara descubierta y al menor de edad almorzando después de que se les rescata, pues se les alimenta, se les baña, se les dan ropa. Y es una autoridad que en todo el país tiene algunos centros de atención, recepción, incluso hasta guarderías para tener a estos niños cuando han sido sustraídos y recuperados. En México, tras robo de niño, policía halla 23 menores robados. La búsqueda de un niño de 2 años y medio que fue robado en un mercado al sur de México hace 3 semanas llevó, bueno, esa es la reseña, les estoy dando la historia de las sustracciones y el aumento. Llevaron a un policía a un horrendo descubrimiento. En el 80, 23 menores de edad raptados y que eran retenidos en una casa y obligados a vender baratijas en la calle. No solo San Cristóbal, Ciudad de México. La mayoría de los menores tenían entre 2 y 15 años, la edad donde son más vulnerables. Pero los fiscales del estado de Chiapas dijeron que se encontraron 3 pequeños entre 3 y 20 meses en una vivienda de la ciudad colonial de San Cristóbal de las Casas. Niños robados y que en su mayoría son inválidos, y la finalidad, explotados. ¿De qué manera? Pedir limosna, vender algún producto, causar cierto dolor en el cliente, en el turista, para que éste alguna dádiva o les compre producto, o simplemente al verlos menos válidos les dé un dinero por nada, solo por su discapacidad. Incluso en nuestra familia sucedió un hecho, es una narración alarmante. Una de las primas de los pequeños caminaba con uno de aquellos aparatos metálicos terribles en las épocas de la poliomielitis en México. Desapareció un día, los tíos angustiados acudieron a una negociación, a la delegación, perdón. La policía extrañamente solicita en esos tiempos, tomó la previsión de vigilar todas las carreteras que salían de la ciudad, pues decían que a los niños con alguna invalidez se los robaban para poderlos a pedir limosna. Ahora bien, les hablé a un inicio que cuando los patrulleros, los policías de la Ciudad de México ven a un niño solo fuera de un súper, se esperan, lo suben a la patrulla y tiene que llegar algún familiar a reclamarlo. Uno de los patrulleros se mete al centro comercial para que lo radeen, lo voceen y que puedan salir los padres a recuperarlo. Si el niño está solo y nadie sale, estos policías, estos patrulleros lo llevan a su casa. Les hablé también de que si un niño se encuentra fuera de la escuela
sentado en la banqueta, su mochila, uniformado, y no hay padre o persona con él, los policías se detienen, lo suben a la unidad, esperan que lleguen los familiares para entregarlo, obviamente bajo algunas preguntas y identificar que son los padres del menor. De no ser así, en la Ciudad de México el policía lo lleva a la casa. Aquí no. Aquí algunas recomendaciones de la Asociación Mexicana de Niños Robados y Desaparecidos para reducir el riesgo. Retrate a su hijo desde el primer día de nacido y posteriormente hágalo cada 6 meses. Son algunas recomendaciones para que tengamos todo el historial del menor de edad en nuestro poder y que sepamos, esperamos no se vea un hecho así, pero para que tengamos todos los datos de él cuando nos los lleguen a solicitar. Registre a su hijo lo más pronto posible. En la ciudad de Veracruz hay niños de 4 años, 5 y que no han sido registrados todavía. Es un hecho triste, pero es cierto. Tome y conserve las huellas dactilares de sus hijos. Enseñe a sus hijos que aprendan su nombre completo, el de su padre, el de su madre, domicilio, teléfono y algún otro dato que considere importante. También es necesario preparar a los menores, incluso si son familias muy unidas, decirle al menor, la clave es esta. Si alguien te pregunta, ¿y tu mamá? Y te da la clave, dijo tu mamá que estaba con el pingüino, pues sabes que tu mamá está en la casa. Pero tú podrás preguntarle a la persona, me manda tu mamá, me dice que está con el pingüino. Una clave, por ejemplo, el niño sabe que es una clave que tiene entre él y la mamá. Debemos prepararlos para que ellos tengan alguna señal, un medio de comunicación, alguna ceñita, donde digan, si es cierto, mi mamá me mandó, porque nadie más sabía esta clave, ¿no? Por ello, se recomienda que cuando una persona tenga a un familiar desaparecido, acuda de inmediato a la autoridad. Lleve los documentos, los datos para acreditar que es la mamá, el papá y que el niño está desaparecido. Como manejamos, no es necesario que pasen las 72 horas que anteriormente pedían las autoridades. Ahora, desde el primer momento en que el niño o la niña estén desaparecidos, en ese momento nos presentamos con las autoridades a denunciar la desaparición, a denunciar el hecho. Y más cuando fue sustraído, arrebatado. Ahora, para que se haga la investigación de inmediato, pues en caso de acudir a las fiscalías desconcentradas o a los ministerios públicos, se perderá tiempo. Navarrete enfatizó que cuando una persona tenga un familiar desaparecido, si va a difundir volantes, atención con este tema también, si va a difundir volantes, que no ponga el número telefónico ahí. Siempre se busca lucrar con el dolor. Los delincuentes, la gente que hurta niños son muy hábiles y a ellos lo que les importa es obtener dinero. Hay un niño desaparecido, la mamá pone los teléfonos y ¿qué pasa? Son extorsionados. Yo lo tengo, dame tanto y te lo llevo. Depositan la cantidad y resulta que fueron extorsionados. Al estar desesperados por recuperar a su menor, pagan, depositan, hacen transferencias y resulta que no era verdad. Aparte de que le robaron al niño, fueron extorsionados. Debemos seguir algunos pasos para tener la seguridad de que nuestro menor, ya oyeron, y no se lo están robando, es tema de niños, es tema de infantes. Seguir estos pasos, hay que hacerlo y seguiremos disfrutando a los pequeños hijos. Recomendaciones de la Asociación Mexicana de Niños Robados y Desaparecidos para reducir riesgo. Repetimos nuevamente, retratar al menor desde el primer día de nacido, registrarlo lo antes posible, no como en algunas ciudades que el niño tiene 4 o 5 años y no lo hacen hasta que va a ingresar a la escuela primaria. Registrarlo lo más pronto posible para que ya cuente con nombre y apellidos.
Tomar y conservar las huellas dactilares de los hijos. Enseñarles a los niños su nombre completo, el del papá, el de la mamá, el domicilio, el teléfono y algún otro dato. Les mencioné que incluso se manejan algunas familias con alguna clave. Oye, tu mamá me mandó, ¿y cómo te mandó y la clave? Ah, me dijo que Pantera Rosa. Si es lo que la mamá y el niño tienen pactado, pues el niño o la niña tendrá que ir, pero por lo general, y lo más recomendable definitivamente es no salir con extraños, no aceptar ayuda de gente adulta que no conocemos. Esa gente que se dedica al robo de hurtos es tan hábil que estando la mamá fuera del súper, parada con el niño, las bolsas que acaban de comprar, estén en el teléfono, se para una camioneta, la abre y sencillo, suceden al menor y lo suben. Y la mamá, ni cuenta se dio. Están metidas chateando. No es que sea obsesivo con ese tema, pero esos distractores son los que más han ocasionado la pérdida, el robo y el extravío de menores. El menor va atrás de la mamá, pasan en bicicleta, en motocicleta, lo suben y la mamá no se ha dado cuenta cómo desapareció el niño. De verdad, eviten distraerse. ¿Cómo evitar? Pues en casa, no permitir que los niños abran la puerta. No queremos tenerlos tipo prisioneros, pero sí que sepan que si ellos se acercan puede pasar algo de gravedad. El niño no debe abrir la puerta, lo debe hacer el adulto. Cuando una enfermera, trabajadora social o algún servidor público se presenten en la casa, siempre se debe pedir identificación, teléfono y verificar los datos. Posiblemente sea molesto para estas personas, pero es preferible tener la seguridad de tener a mi hijo y que no son delincuentes, a abrir la puerta, darles datos y que tengamos un hecho de pérdida, de robo, porque las personas que lo hacen, no importan los medios, al abrir la puerta se lo pueden llevar. Si contratamos a una empleada doméstica, se deben de pedir todos los datos que acrediten que efectivamente se llama como dice, su INE, recomendaciones, y solicitamos referencias. No es ahora como hace unos años atrás que se contrataban a las personas y les brindábamos toda la plena y total confianza, actuábamos de buena fe. Ahora lo drástico es que vayamos a perder a un niño por obrar de buena fe, por tener la plena confianza en la cuidadora, en la niñera o la gente que hace el aseo. Debemos extremar precauciones, el índice se ha acrecentado. Si nosotros incurrimos en descuidos, en distractores, vamos a ser sujetos del extravío o el robo de uno de nuestros hijos. Y debemos revisar cuando, ahora la tecnología es muy dada a que el menor tiene su celular, tiene su tablet o tiene su computadora. Las redes son para todos, es una apertura cultural de información para niños que ya pueden controlar un medio electrónico y para nosotros adultos. Debemos de checar a qué páginas se metieron, con quién chatean, con quién hablan, con quién se comunican. No es interrumpir o no es vulnerar su privacidad, es tener la seguridad de que están bien, con quién se comunican, con quién chatean. Sí. En la calle, las medidas de seguridad son acompañar siempre a los hijos a la escuela, verificando que nadie vaya atrás, que nadie los siga, pero no solo atrás, sino en la banqueta contigua. Si vemos alguna camioneta que va a paso lento, debemos detenerlos donde haya gente, donde haya tienda, donde haya muchas personas, porque no sabemos quién puede venir en esa unidad. Son algunas recomendaciones para que eviten el que alguien abra la puerta, se baje y aún estando la mamá se llevan al menor. Párense donde haya gente y si hay alguna patrulla, de ahí no se muevan y
e infórmenles. Esa camioneta tiene minutos o calles que vienen atrás de nosotros. Bien, no mandar a los hijos a la tienda solos, no porque la tienda esté en la esquina. Ahí vemos al menor con un envase que casi es la mitad de lo que mide el chamaco. Y lo mandan por un refrescote, trae el cambio y trae el totalmente vulnerable. El niño ya está preparado con los brazos cerrados para que alguien lo sustraiga. No se confíen, no manden a los menores a las tiendas, no los manden a comprar productos que pues no son ni para el menor. Evitemos exponerlos. Si se tiene más de un hijo, hay que evitar, si es madre sola, salir con todos a la vez. Hay mamás que tienen 2 o 3 niños y ahí van todos atrás de ella. Eviten salir con los 2 o los 3 hijos. Salga con uno a la vez, regrese y vaya al otro mandado, a la otra situación con el otro niño. Pero eviten ponerse vulnerables. Por ningún motivo confiar a los hijos a extraños ni a personas tomar siempre a los hijos de la mano. Eso nos va a dar la seguridad de que tenemos el contacto con él y pues la seguridad de que si alguien lo va a hacer, no importa que vaya la persona, pero es más seguro tenerlo cerca. Aún el delincuente que lo hace se va a detener cuando sabe que alguien tiene la seguridad de tenerlo de la mano. Ahora, si algún automóvil en circulación te pide información, no se acerquen a él si traen al menor. Es muy dado que el vehículo se para y la mamá con el niño se acerca al vehículo. Atención, no se pongan en riesgo, extremen medidas. No es que alerte a la gente sobre estos temas, sino porque se están dando y para que eviten sufrir un evento de esa naturaleza. Si nos dedicamos al comercio ambulante, no perder de vista, ni tampoco permitir que el hijo o la hija se aleje de ese negocio. No permitir que personas extrañas carguen, hablen, les tomen fotografías al niño y que tómate una conmigo. Cuidado con ese hecho, los estamos exponiendo, ¿sí? Cuando vayamos al parque, una fiesta, deportivo u otro centro recreativo, no se debe perder de vista al menor. Los parques se han vuelto un detonante para la sustracción, no solo mercados. Las escuelas tienen un poco más de seguridad, no hacia un parque. Un parque es para todo público, es una zona de tránsito peatonal constante, donde entran niños, donde entran adultos y donde entran quienes sustraen a los niños. Cuando estemos en el parque, no perder de vista. Es que está en la resbaladilla, pues no se le pierde de vista. Está en el ahí estamos con el menor. Por ningún motivo confiar a los hijos extraños ni personas que no se conozcan lo suficiente. Ni lo suficiente, ni mucho. Enseñar a los hijos a no hablar con desconocidos, importantísimo. Muy dado que llegan y les obsequian un juguete, un dulce y ahí está el niño. Evitemos que los niños incurran en eso también. Estar al pendiente de los hijos. ¿Con quién juegan? Con sus amiguitos. Estas bandas delictivas que han llevado a los niños allá a Chiapas utilizan menores de edad también, menores de 14, 15 años, y que son los que se encargan de jalar al niño, les dan cierta confianza, invitan un juguete, un dulce, y esos menores también son los que jalan a esos niños y son sustraídos y llevados hasta la ciudad frontera sur de nuestro país. Estas diapositivas son algunas recomendaciones de lo que ya les he venido mencionando con documentos de varios diarios, un poco de historia sobre desde cuándo se llevan a cabo estos fenómenos de hurto, sustracción de menores. Desde 1900 se ha dado este evento aquí en México. En ese tiempo la máxima cifra era de 23, ahorita se ha elevado muchísimo. No utilizar celular en la calle cuando salgan con los niños, señoras.
asegurar que el niño entre a la escuela. No lo dejo en la esquina y me voy. Me espero a que ingrese al colegio. Si alguien quiere tomar al niño de la mano, el niño ya debe estar preparado para gritar, patalear, hacer berrinche. ¿El secuestro y extravío de menores de edad va en aumento en México? Sí. El robo de niños se puede evitar practicando sencillas medidas de prevención. Las mismas que hemos manejado. Estas diapositivas nos muestran de qué manera la gente que se dedica al hurto utiliza sus técnicas. A veces la violencia, la agresión y sobre todo el factor sorpresa. ¿Cuál es? Cuando el ser humano adulto se encuentra descuidado, ahí atacan a estas personas y son vulnerables y ni cuenta se dan. Están exponiendo al menor de edad. Hagamos conciencia, preparemos a los menores y no solo a ellos, toda la familia debe gozar de seguridad. Y nos toca a nosotros dar el primer paso y ser ejemplo para ellos. Protección preventiva, Capitán Refugio Murillo Varela. Seguirá dando talleres con la finalidad de evitar que seamos vulnerables ante un evento de esta naturaleza. Recordemos que la seguridad somos todos. Capitán, ¿tiene usted una pregunta de una persona que está conectada en línea? Sí. Pregunta al Capitán Murillo, ¿qué tan cierto es la desaparición de infantes al iniciar la construcción de los puentes? Bueno, no solamente de infantes, es de adultos, pero ahí manejan temas por costumbres en las construcciones. Sí es cierto que no solo se pierden infantes, se pierden adultos. Se dice que los desaparecen, bueno, que los sustraen y los meten ahí en esos lugares. Y curiosamente, las cifras, porque yo tengo documentado todo el hecho, la investigación que yo hice sobre este tema, sí es cierto que los desaparecen, aunque no quisiera decir a dónde llegan, porque es un tema que desconozco. Pero sí, cuando hay construcción de puentes, construcción de edificios grandes, se dan los extravíos, desaparición de personas. ¿Alguna pregunta? Interesante el tema, hay muchos comentarios, interesante el tema. ¿Cuándo la segunda parte? En la próxima sesión, ¿hoy qué día es? Miércoles. Miércoles. El día viernes Viernes 24 de diciembre. El día viernes próximo vamos a dar la segunda parte, pero la sustracción en hospital. Vamos a enfocarnos directamente al tema de robos en las instituciones. Hospitales, dentro de los centros comerciales vamos a hablar de algunos códigos como el AMBER, algunos códigos que manejan algunas tiendas y empresas, el robo en escuelas, hospitales, centros comerciales. Tenemos un buen de temas en la segunda parte. Esto fue un poco de historia, solamente reseñando que a partir de 1900 de la fecha el robo de infantes se ha incrementado y de qué manera. En la segunda parte les voy a dar cómo se llevan a cabo, cuándo lo hacen, qué convenios, lo que conlleva. Bien, gracias, capitán. Bien, por parte de Protección Preventiva, Capitán Refugio Murillo Varela, hemos concluido la primera parte del tema robo de infantes. Yo les manejé un poco de historia con la finalidad de que nos empapemos un poquito sobre el tema de manera histórica, los diarios que lo han manejado. Algunos son amarillistas, claro, pero en la segunda parte nos vamos a enfocar de cómo lo hacen en el interior de los hospitales, cómo se lleva a cabo en centros, supermercados, como en las escuelas, como en la vía pública, y curiosamente estamos nosotros presentes. Protección Preventiva, Capitán Refugio Murillo Varela, sigue culturizando a las personas que deseen conectarse y quien se encuentra de manera presencial en su centro, agradeciéndoles su atención. Y si hay algunas preguntas, alguien que quiera comentar. Pregunta que si va a haber
taller el día 24 de diciembre. Bueno, ya acaba de confirmar usted, pero bueno, están haciendo la pregunta y se la hago a usted. Sí, claro, nuestros talleres son ininterrumpidos. Estamos lunes, miércoles y viernes dando de manera ininterrumpida y constante talleres como esos que son muy importantes y lo estamos manejando de manera drástica, contundente por las fechas. Así como hablamos de los juegos pirotécnicos y de que este tema de verdad es tan delicado, por temporada se incrementan todos los delitos, todos se van a la alza. La segunda parte no es para que nos pongamos en estado de alerta, pero sí para que seamos un poco más precavidos. Lunes, miércoles y viernes estamos en YouTube, Twitter, Facebook, vía presencial, Zoom. Agradecemos, sigan ustedes conectados y quienes se encuentran presentes, su atención. Gracias, capitán. Protección preventiva, la seguridad somos todos. Que tengan excelente tarde.